Sí, ¿verdad? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, Pero aplaude, ¿no? No, porque esto ya lo corto, taca. Ok, Ya, ok. di el aplauso. Bueno, ya aplaudo. Bueno, a mí me queda como en esto que vamos conversando, la pregunta de a partir de qué edad es recomendable que un niño pueda empezar a desarrollar esto, una jugada ya más profunda de ajedrez, ¿no? Porque hablas como el acercamiento que con tu hijo, tu propia experiencia, yo ya te platiqué de lo que yo observé con el mío, pero ¿a qué edad es como recomendable? ¿Por qué lo pregunto? Porque es un juego que hasta donde yo voy viendo requiere ciertas habilidades cognitivas e incluso de autorregulación de conducta, es decir, estar sentado, o sea, normalmente los niños son movimiento, ¿no? Sí. O sea, y sus lapsos de atención son cortos, pero me maravilla ver que niños tan pequeños puedan estar como, ¿no? Entonces, de acuerdo a su experiencia, ustedes como instructores de ajedrez, ¿desde qué edad ya los niños pueden como arrancar? Yo, el alumno más pequeño que tuve era de 5 años, ¿no? Pero pues creo que me faltaba como que esa experiencia, ¿no? Y la pedagogía, ¿no? Porque pues a ese niño yo no podía decirle, a ver, lee este libro, ¿no? O aquí de este libro vas a aprender un chorro, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que también, repito, es la personalidad, ¿no? Yo aprendí a los 9, ¿no? Eh, hay personas o campeones del mundo que a los 4 años ya sabían jugar ajedrez, ¿no? Entonces, cada cabeza es un mundo. Sí, depende mucho del niño, yo creo que Ujú. si le cuesta trabajo seguir como que determinadas instrucciones o no tiene el gusto, yo creo que a los 7 años sería una edad estándar para ya formalizar una clase de ajedrez. Mientras yo jugaría más con las piezas, con el tablero, empezar a que vea lo que es una partida, que intente hacerlo, aunque se equivoque, aunque mueva de forma incorrecta las piezas. Pero ya más para encaminarlo a una clase a los 7 años. Pero bueno, depende mucho del niño. Claro, y incluso del el entorno en el que se encuentre, ¿no? O sea, no es lo Sí. mismo un niño que es la primera vez que tiene un acercamiento a, como dices, en mi casa veía el ajedrez o veo a mi papá jugar, etcétera. Bueno, lo digo porque justo también creo que hay ciertas habilidades cognitivas que tiene que haber en los niños. No sé, de algo tan básico como decir una diagonal, Sí. ¿no? Una L, o sea. Sí. ¿Cómo le explicas que Ajá. un caballo se mueve en L? Ujú. No conocen las letras todavía, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces Sí. me imagino que también es como muy lúdico o hay como algunas metodologías que tienen como Sí. estos juegos de lo brinco, ¿no? O cosas que he visto, ¿no? Que hacen en estas metodologías como acercamiento. Pero entonces sí me queda como claro que incluso son como en los procesos cognitivos que a los 7 años los niños ya maduran más su cerebro y tienen ciertas habilidades como el arranque, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, en mi experiencia, ¿no? Los movimientos de los peones son raros, porque tienen movimientos, digamos, especiales. Entonces, un peón se mueve hacia adelante, pero come en diagonal. Entonces, lo que yo les explicaba a los niños es que se imaginen que es un guerrero que lleva un escudo muy grande. En el primer movimiento tiene toda la energía, entonces se puede mover 2 casillas, pero le impide ver de frente a los rivales. Entonces lo que puede hacer es solo ver hacia las diagonales o hacia un lado. Y ya como se cansó el guerrero, ya nada más puede ir moviéndose de uno en uno, ¿no? Eres Entonces, un chingón. Sí, que sea maestro. Porque incluso he visto, bueno, ya está en internet ahí, ¿no? Las cancioncitas del peón, del caballo, que
Sí, ¿no? Como buscando metodologías Sí. o recursos para que los niños puedan como entender de qué va y ya está la cancioncita del peón, del caballo, ¿no? De Sí, cada claro. una de las piezas para... Yo siento que es como cualquier otro deporte o cualquier estudio de la escuela. Los alumnos, bueno, en este caso los niños, aprenden de formas diferentes. No le puedo enseñar igual a un niño que es capaz de memorizar a un niño que ni siquiera se sabe las letras. Claro. Entonces, uno tiene que ponerse al nivel del niño, o incluso cuando un niño tiene hiperactividad, que hay que buscar que entienda más su cerebro, bueno, en mi experiencia, en mi nula experiencia, es muy lógico. Le intenta encontrar un porqué a las cosas. Entonces, pues el ajedrez es un universo, pero tiene sus leyes muy bien puestas, muy bien cimentadas. Entonces, en mi experiencia, lo conté en el primer podcast, En el primer antipodcast. en el primer antipodcast, que tuve un alumno que tenía hiperactividad. A mí me impresionaba cómo antes de que empezara la clase era correr, correr, y estar distrayendo, aventando piezas, pero empezaba la clase o se ponía a jugar contra otro niño y su mundo era el ajedrez. Me era muy, muy extraño, ¿no? Y al principio todos los papás diciendo, no, es que es hiperactivo, no se puede estar quieto, solo venimos a la clase muestra. Cuando ven al niño sentado, Wow. pensando una posición, no estamos hablando de un niño de más de 10 años, Sí. Es un niño que está intentando encontrar la lógica, lo cual pues, a mí me sorprendió y a los papás más, porque era difícil que el niño se mantuviera haciendo una sola actividad. En mi experiencia es la forma de que cada uno aprende. Entonces, pero bueno, yo creo que en este tema usted tenga... Y es que justo te iba a comentar, ¿no? O sea, creo que mi acercamiento con el ajedrez tiene que ver precisamente con los niños con hiperactividad, ¿no? O sea, desde mi formación, porque no sé, creo que no lo dijimos, pero No. una de... Soy la inexperta en el ajedrez, pero la experta, bueno, no sé, la experta, la experiencia que me ha llevado mi misma formación, he trabajado mucho con niños con hiperactividad y con déficit de atención, y justo lo Usted que... es psicólogo. Yo soy psicóloga infantil, ¿no? Okay. Y creo que esta parte que mencionas es lo que también a mí me ha maravillado. De entrada, primero fue como, normalmente a los niños que tienen hiperactividad les cuesta trabajo mantenerse quietos y se distraen con mucha facilidad. Es decir, tienen una energía más allá de lo normal, se mueven todo el tiempo. Son estos niños que vemos que no paran y que se distraen muy, muy fácil, El ¿no? niño pinball. No, luego dicen Taz, ¿no? El demonio, sí, ¿no? Que no, Ah, el pues demonio de sí, Tasmania. Mania, ¿no? Sí, Ajá. ¿no? Porque son demasiado inquietos, pero también que algunos se distraen, ¿no? Como que sus focos de atención están, ¿no? Sí, luego siento que es raro que, bueno, la perspectiva que tiene el papá sobre cuando le dicen al niño, no, es que tiene déficit de atención o tiene hiperactividad, es creer que es algo malo, o algo muy malo. Es, ya mi hijo tiene un trastorno, lo cual es verdad, Sí. pero tiene beneficios. Por ejemplo, son niños que son muy inteligentes porque se centran en lo que les gusta. Claro. No se pueden estar quietos en una clase porque no les gusta o porque es muy fácil para ellos. Y es que, ¿sabes qué? Tiene que ver con que justo esto que dices, aprendemos de formas distintas y porque nuestro cerebro, es más, nuestro propio organismo no somos iguales, ¿no? Incluso nuestra composición química, sanguínea, metabólica, etcétera, en cada organismo es distinto y no es novedad nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cada cerebro funciona distinto. Decimos, nuestro software viene ya equipado de una forma genética, etcétera, pero también el entorno nos puede estimular. Entonces, entender cómo funciona nuestro sistema operativo, ¿no? O sea, cómo funciona nuestro cerebro. Y entonces, en los niños con hiperactividad, justo lo que dices, hay ciertas características que tienen que ver que a nivel cerebral les cuesta trabajo como organizar, planear y entonces de repente eso los tiene como en mucho movimiento
Y eso pareciera que los tiene los tiene distraídos. Y hablas de trastorno porque el trastorno es un conjunto de síntomas, signos y síntomas. Es decir, no es una enfermedad, son síntomas que tienes y que son como características de tu personalidad, de tu cerebro. Y entender eso, ¿no? Cuando entendemos esa parte, entonces, ¿qué recursos les podemos dar? Y te digo que yo entré en este mundo del ajedrez porque precisamente es que a mí me maravillaba ver